Nos vamos a estar comunicando, o estamos ya en comunicación con Rafael Márquez. Hola Rafael, Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿qué tal? Un gusto. Bueno, Encantado. tenés los datos de Venezuela. Queremos hacer esta comunicación ya hacía varios sábados para ver cómo estás palpitando, cómo estás siguiendo cada detalle de lo que ocurre en Venezuela. Vos sos venezolano en Olavarría, ¿cuánto hace que estás? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Saludos a todos tus seguidores. Muchísimas gracias. Y agradecido por prestarle atención al caso de Venezuela, ¿no? Mira, estoy en Olavarría hace 8 años. Ya. Ocho años. Ujú. ¿Por qué te viniste? Bueno, mira, más o menos por todo lo que hemos salido, esa gran diáspora de Venezuela. Mm. Pero exclusivamente yo fui perseguido político en Venezuela y por causas de la misma situación, pues, ¿no? Nos diezmaron económicamente, nosotros fuimos expropiados todos los bienes que teníamos en Venezuela. Con mi padre teníamos un campo y, o sea, expropiaron todo en época de Chávez. Y Ujú. bueno, y así fue bastante, un poco larga esa situación. Después fue desmejorando y desmejorando la situación y muy particularmente para nosotros y bueno, hasta que tuvimos que salir, ¿no? Bien, ¿cómo es estar a tantos kilómetros de distancia? No sé, ¿te ha quedado familiar allí en Venezuela? Eh, Sí, sí, cómo no. O sea, tengo tres hermanos que todavía están allá, eh, porque bueno, han podido todavía este, subsistir, vamos a decir algo. Pues son profesionales y en su profesión pues más o menos han podido subsistir, ¿no? ujú, Eh, sus hijos, mis sobrinos, sí han salido todos, no queda ninguno allá. Y bueno, hay dos sobrinos que están en Buenos Aires, Mira, otros están en Europa, y bueno, así. Y eh, nosotros estamos por acá, por Argentina. claro. Ahora mi compañero va a leer los datos que hasta ahora van llegando a través de las redes sociales o de Google de la situación en este momento allí en tu país. Sí, dice TN que para el 9 de julio de 2026 la cifra de la tragedia ocurrida en Venezuela tiene como números que heridos hay 16.740. Familias atendidas fueron 86.794 y desafortunadamente fallecidos hubo alrededor de 4.000 ya, 4.000 personas. Sí, y debo decir que en la semana se conoció la noticia de este chiquito argentino que estaban buscando, estuvieron 14 días buscándolo, lo encontraron lamentablemente sin vida bajo los escombros. Ah, Em, sí. ¿Cómo, cómo va siguiendo aquellos que están allí en Venezuela, que son parientes tuyos? Cómo se han encontrado hasta ahora? ¿Han podido estar en algún lugar donde el terremoto no ha sido tan fatal? Bueno, fíjate lo siguiente, con respecto a eso, estuvimos muy preocupados desde el primer momento porque el epicentro fue en el estado de donde es mi esposa y donde está su familia, ¿no? Sus tías, sus primos, todo. Ajá. Y gracias a Dios en ese estado, por supuesto, siendo ahí el epicentro, pues fue muy fuerte, pero no hubo cuestiones que lamentar desde el punto de vista de vidas humanas, ¿no? Eh, sí, en algunas casas se agrietaron las paredes y esas cosas, ¿no? Pero, o sea, ahí fue el epicentro de uno de los dos sismos. Recuérdate que fueron dos muy juntos. Sí, muy grandes y juntos. Exacto. Entonces, y el otro fue en el estado vecino.
Entonces, ¿qué pasa? Que donde repercutió la onda con mayor fuerza fue hacia a la zona central del país, que es Caracas y La Guaira, que están juntos. La Claro. Guaira es, La Guaira, el estado de La Guaira es donde está el aeropuerto internacional de Maiquetía, que es el aeropuerto que le corresponde a Caracas, la capital. Ujú. Entonces, bueno, ¿qué te digo? Ahí no hubo víctimas que lamentar en ese estado donde te digo que de donde es mi esposa, el estado Yaracuy, que fue donde fue uno de los epicentros. Y pero de resto, mis hermanos viven, mi familia vive, están algunos en Caracas y me cuentan que unos estuvieron por muy cerca de donde se cayeron algunos edificios, ¿no? Ujú. Y otros están en el estado Lara, que está también todo es la zona centro-occidental del país. Si te ubicas en el mapa, está en la zona centro-norte del país, vamos a decir así, ¿no? Y La Guaira, pues es la zona costera, por supuesto. Claro. Entonces, sí, Em, entonces, todo, bueno, se lee, se conoce que en Venezuela hace tiempo se viene pasando, sucediendo situaciones similares, si bien no estos sismos, pero todo comentan que comenzó esta situación en 1999 cuando hubo una gran inundación de la cual Venezuela no se recuperó del todo bien. Las autoridades de turno no hicieron nada para que esto sucediera y ahora con estos terremotos se terminó un poco de destruir, pero más se decía que era por eso, por ese descuido que tuvo Venezuela en estos más de 20 años atrás. ¿Es así? no, 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 creo que no tienes muy precisa la información. En La Guaira, en el estado de La Guaira, eso que tú refieres fue una gran vaguada que hubo allá, ¿no? Ujú. Y por cierto, esto fue cuando el gobierno del dictador Chávez y bueno, muchos países, entre ellos Estados Unidos, quisieron ayudar. De hecho, llegaron a Venezuela con aviones de rescate y todo y fueron rechazados, ¿no? Pero no tiene nada que ver, porque fue una vaguada, una inundación, bueno, que fue una catástrofe horrible. Sí, Pero esto otro que sucedió es producto de unas fallas tectónicas que siempre existieron ahí. Esa zona de la costa donde se hicieron todos esos edificios, los estudios sismológicos y los estudios de ingenieros decían que no se podía construir ahí, porque era un terreno no apto para eso. claro. Y sin embargo lo hicieron. Ahora, hay otras zonas donde el gobierno hizo unas viviendas de interés social, como unos edificios pequeños y algunas torres, y bueno, eso sí fueron fallas de construcción que se evidenció que estaban mezcladas con telgopor y cosas de eso, que es ahora lo que está denunciando la gente porque se cayeron como naipes, ¿no? Indistintamente de lo fuerte que fue el sismo. Ujú. Claro. Pero bueno, eso fue peor porque algo que está mal construido, pues si se cayeron los que están bien construidos, ahora imagínate No, sí, algún. En la semana también se había hablado de que se está consiguiendo, se está buscando para reubicar las casas que se han demolido, para reubicarlas en otros terrenos. Justamente hablaban de eso, están estudiando el terreno para ver si se soporta y todo lo demás. Bueno, Rafael, ¿querías decir algo vos? Rafael, muchísimas gracias por la comunicación. Nosotros nos solidarizamos como todo nuestro país con el tuyo. Y bueno, si sabes de algún lugar o alguien que esté mandando ayuda a Venezuela en cuanto a alimentos, ropas y demás, no dejes de hacerlo saber que lo vamos a difundir.
Con muchísimo gusto y nuevamente reitero el agradecimiento de todas las personas en Olavarría, al igual que el tuyo, por supuesto, Por favor. por toda esa atención que le han dado, el querer colaborar, el querer ayudar a la comunidad venezolana y llevar las ayudas hasta Venezuela. Tenemos el orgullo y el agradecimiento de haber contado con una bombero olavarriense que estuvo allá en la zona de desastre Ujú. y que, bueno, que la comunidad venezolana le dio una placa y le hizo honores y que, bueno, que estaremos siempre agradecidos. Sí, justamente le íbamos a tener antes que tu comunicación a María Bebacua, pero no se encuentra bien de salud. Seguramente el domingo, el sábado que viene, la vamos a tener acá en los estudios contando toda esa experiencia, toda esa historia vivida que seguramente la marcó por mucho tiempo, porque debe haber visto situaciones que no se esperaba ver. Pero sí, Es tenemos así, el orgullo de tener esta bombero aquí en la ciudad de Olavarría, merecidamente su condecoración, como decías. es correcto, es correcto. Bueno, Rafael, te dejo que sigas con tu mañana habitual, que Ok. nos sigas escuchando y gracias por tu comunicación. Muchísimas gracias. Bueno, estamos a tu orden. Que tengan un lindo día. Igualmente para Igualmente. ti. ¿M? Más que nunca, Argentina y Venezuela hermanados por esta situación y la comunidad olavarriense con la comunidad venezolana creo que también porque estamos ahí compartiendo nosotros el día a día, compartiendo un lugar y sabemos un poco de este tipo de desastres. Si bien no han sido terremotos aquí en la ciudad, pero hemos estado con dos Grandes inundaciones. grandes inundaciones en la historia, sobre todo en la década del 80, y que seguramente si hubieran estado hermanos venezolanos acá también nos hubieran ayudado. Así que hacemos lo propio.